Buenos días. Nuevamente, hermanos, es un gozo, bendición, privilegio estar acá con ustedes. Compartía hermano Silas que el lunes recién pasado, pues mi esposa empezó con una especie de catarro y se le ha complicado un poco, así que agradeceremos sus oraciones, ¿verdad? Para que el Señor le sane pronto. ¿Quiénes van a ir a San Julián? Bueno, yo me imagino que el consistorio, los líderes y los de alabanza van a ir a la casa. Muy bien, hermanos, yo me siento como de su familia, en su iglesia. Así me siento, con confianza. Y cuando me invitan a predicar, me mencionan el tema, ¿verdad? Del énfasis que se está dando en el mes. Pero en esta ocasión, por esa familiaridad que tengo con usted, por esa confianza, quiero compartir acerca de un mensaje que tiene que ver con la parte, digamos, principal del ministerio que nosotros hacemos con mi esposa. Para los que no lo saben, nuestro ministerio se llama siervos.com, no es página web, simplemente significa siervos cooperando con obreros en su ministerio. Lo de .com es un piquete, ¿verdad? Pero estamos dedicados pues a servir, apoyar a pastores e iglesias de diferentes denominaciones, ¿verdad? Aunque como ya saben, pertenecemos a Iglesia Bautista Miramonte. Desde el año, me convertí en el año 75, ¿verdad? Y en el 80 empecé a pastorear. Mi esposa, tuvimos el privilegio de pastorear 2 iglesias y pues desde hace unos años, 2005, dedicados a este ministerio de siervos.com. Entonces, habiendo tenido la experiencia pastoral, Dios puso una carga especial, voy a decir, ¿verdad? O fuerte, por los pastores y sus familias. Entonces hemos andado predicando sobre el cuidado pastoral a las iglesias, talleres con los líderes y haciendo la labor también de cuidado pastoral con los pastores que se dejan. Algunos no se dejan, pero la idea es cuidar y fomentar el cuidado pastoral. Entonces, esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Cuidado pastoral según Dios. Y quiero decir que doy gracias a Dios por la familia pastoral que el Señor les ha dado a ustedes. Según Efesios capítulo 4, los pastores son el regalo de Cristo a la iglesia, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Apóstoles o misioneros, profetas o predicadores, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Entonces hacen una labor muy importante, contribuyen a la edificación. Y ya con hermano Silas, pues ya hace un ratito pasamos de los 50 años, ¿verdad? Pero yo veo a este hombre, a este hermano, lo admiro. Tiene más energías que yo y que muchos jóvenes, no agraviando lo presente. Pero admiro su entusiasmo, su energía y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por el tipo de líder que el Señor le ha dado a esta congregación. En la Biblia nosotros nos encontramos con muchos siervos de Dios tremendos, con ese fuego, esa pasión, ese entusiasmo, pero necesitaron cuidado, igual de la familia pastoral que Dios les ha dado a ustedes. Así que de esto vamos
a hablar a la luz de lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Que vamos a orar. Señor, gracias por tenernos aquí, por darnos el honor de abrir las Escrituras, escuchar tu voz. Y esta mañana, Señor, oyéndote sobre este tema, queremos hacerlo no solo con los oídos físicos, no solo con la mente, permítenos hacerlo con el corazón también y buscar cada uno de nosotros la manera o las maneras de practicar tu palabra. Gracias por la vida de hermano Silas, por hermana Paula, su esposa, por sus hijos, por toda la familia, Señor, de él. Gracias por tantos años de ministerio, por esa entrega, por esa pasión que tú le has dado por tu Santo Espíritu. Oramos que le sigas usando, que lo sigas bendiciendo, fortaleciendo, cuidando, de una manera directa, pero también a través de tu amada iglesia. Háblanos, te lo pedimos por nuestro Señor Jesús. Amén. Hace unos 30 años, un misionero que está todavía en República Dominicana visitó nuestra iglesia en Ciudad Merliot y nos hizo un llamado macedónico, por así decirlo. En este caso era dominicano. Y él solicitó que con mi esposa pudiéramos viajar a República Dominicana para poder apoyarle, ¿verdad?, en labores de iglesia, porque él se sentía un poco cansado. Entonces fuimos y pudimos estar, gracias a Dios, 2 semanas haciendo labor de ministerio, ¿verdad?, con la iglesia, y de esa manera pues dándole apoyo a él, a su esposa también. Él había entrado en un periodo depresivo que le costó 1 año recuperarse. Una depresión no es fácil de superar. Toma tiempo porque implica que ha habido mucho tiempo, ¿verdad?, donde la persona se ha venido desgastando hasta que llega un momento en que el cuerpo dice, no más. Ahora te voy a pasar la factura de todo el descanso que no has tenido a lo largo de los años. Y ya terminando nuestra labor ministerial allá, los hermanos de la iglesia, era una iglesia de clase media, media alta, nos decían, hermanos, quédense 1 semana más, los queremos llevar a pasear. Imagínense República Dominicana, ¿verdad? Sus playas, hoteles. Pero nuestros hijos estaban chicos y les dijimos, hermanos, primera vez que dejamos a nuestros hijos 14 días, pero la próxima vez que vengamos, ahí vamos a aprovechar para pasear. Ese día nunca llegó. No volvimos a República Dominicana. Ahora les decimos a nuestros hijos, mejor nos hubiéramos quedado la semana aquella, ¿verdad?, que nos ofrecieron. Pero el día que regresamos y les vimos, esa fue nuestra recompensa. En la Biblia, nosotros vemos a Dios cuidando de sus siervos a través de personas, a través de ángeles y a través de animales. Y un caso que nosotros encontramos se encuentra en Números capítulo 11, versículo 11. Números 11 en adelante. Y vamos a hablar esta mañana, hermanos, de lo que podríamos etiquetar como tremendos siervos de Dios. Hombres de verdad, hombres de Dios, entregados a Dios, que hicieron tareas titánicas. Hombres a quienes Dios llamó, capacitó, envió, a quienes usó de una manera muy especial, pero hombres al fin y al cabo. Y en este pasaje encontramos a Moisés diciendo, dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Ojo con esa pregunta que ya nos evidencia que hay un desgaste en Moisés.
¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Así de abrumado se sentía Moisés. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. El hombre se siente agotado, abrumado. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Y está diciendo, Señor, no quiero seguir sufriendo. Esto está demasiado fuerte para mí. Moisés, quien está hablando, el representante de la ley. Entonces, el 16 dice, Jehová dijo a Moisés, reúneme. Esta es la respuesta de Dios. Porque, mire, Moisés está haciendo algo que usted y yo necesitamos hacer. Él está abriéndole su corazón. Le está diciendo las cosas tal como las piensa y las siente. Y a veces podemos estar equivocados en nuestra apreciación de los hechos, pero es importante que le abramos el corazón a Dios y que le digamos lo que estamos sintiendo. Por eso tienen sentido los salmos imprecatorios, que nos parece demasiado fuerte que el salmista en ocasiones orara, ¿verdad?, como deseando el mal a sus enemigos, pero él se está desahogando con Dios, porque de todos modos Dios ya sabe lo que estamos pensando y sintiendo, aunque no se lo diga. Entonces lo mejor que podemos hacer es desahogarnos con Dios, porque Él nos entiende, Él nos conoce, y Moisés lo está haciendo. Y mire la respuesta del Señor. Ahora, Dios ya sabía todo esto antes que Moisés le orara, pero vea cómo Dios espera que vayamos a Él con nuestras cargas, que soltemos ante Él nuestras cargas. Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, es decir, líderes de buen testimonio. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Es decir, Dios sigue tratando con Moisés. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás, ¿qué dice? Tú solo. Eso es lo que Dios no quiere, que su pastor sienta que lleva la carga él solo. Ahora usted puede decir, no, pero ahí están los ancianos, ahí están líderes, los pastores, los de alabanza. Sí, pero ¿y usted? Si usted es miembro de esta iglesia, usted es un soldado de Cristo. Es cierto que somos ovejas, hermanos, pero también somos soldados. Las ovejas no pelean. Bueno, entre ellas sí, igual que nosotros, ¿ve? Pero los soldados luchan, defienden, se apoyan entre ellos y defienden a su líder. Eso hace un soldado. Eso tenemos que hacer. Por eso estas actividades, ¿verdad?, que su pastor organiza, que no sienta que hay poco apoyo, sino
un abrumador apoyo. Porque cuando uno está desafiando a la iglesia, ¿verdad? Y proponiendo, cuando la gente responde, hermanos, eso se convierte en un estímulo para el pastor para seguir adelante. Es uno de los mejores alicientes que un pastor puede tener cuando la congregación lo apoya, cuando usted apoya. Ahora entendemos que, por ejemplo, apoyos en actividades no podemos contar siempre con el 100% de la iglesia, eso es entendible, pero que no sea por flojera, que no sea por pereza, que no sea por desgano, sino por una razón de fuerza mayor, ¿verdad? Pero que su líder sienta que no está solo. No existe en el mundo un pastor que pueda hacer crecer una iglesia. A veces la gente piensa de esa manera. Queremos un pastor cuando no tienen iglesia, cuando no tienen pastor. Queremos un pastor que haga crecer la iglesia. No existe. Existe. Cuando usted ve pastores que dirigen congregaciones muy numerosas, ahí no es solo el pastor el que trabaja. Hay mucha gente trabajando, porque el crecimiento de una iglesia depende en primer lugar del poder del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, depende del trabajo de cada uno de los miembros de la iglesia, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Los pastores no son ellos solamente el cuerpo de Cristo. Adelante, hermanas, bienvenidas. Bienvenidas. Ándale. Somos el cuerpo de Cristo. Y usted como miembro del cuerpo tiene una función que cumplir. Usted puede decir, no, pero yo siento que no tengo mucho que aportar. Yo me siento como la uñita del dedo pequeño del pie izquierdo. No, pero mire, esa uñita, la más pequeñita, mire qué importante es que le arranquen esa uñita a ver qué le pasa. No, ¿verdad? No, ahí que esté. Puede ser esa uñita. Entonces tiene algo importante que hacer en la vida de esta iglesia. Así que, hermanos, no dejemos solo al líder, ¿verdad? No permitamos que el pastor se sienta solo, sino apoyado, respaldado, acuerpado. Vamos a otro ejemplo. Primero de Reyes, capítulo 17. Y aquí lo que estoy haciendo es yendo al pasaje donde se menciona el personaje bíblico y de ahí sacamos las lecciones. Entonces, usted puede ver que no son cosas que salen de mí, sino que son cosas que salen de Dios. El cuidado pastoral, según Dios, según la Biblia. En Primero de Reyes 17:2 dice, hablando de Elías. Ahora, Moisés y Elías, hermanos, son los representantes del Antiguo Testamento. Moisés la ley, Elías los profetas. ¿Quiénes estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. Pero aquí están pasando momentos difíciles, críticos, como pasan los pastores en ocasiones, o como pasamos. En lo personal, estando de pastor allá en Ciudad Merliot, hubo un tiempo en que entré en un periodo de desánimo. A veces uno no sabe a qué atribuirlo, ¿verdad? Simplemente llega. En esos días llegó a nuestro país, esto fue el siglo pasado, hace ratitos, vino a nuestro país el barco Logos, creo que era, de la operación OM. Y fuimos invitados varios pastores, fuimos con mi esposa y hubo un grupo de pastores y con nuestras esposas a quienes nos atendieron en la sala principal del barco. Es decir, la mayoría llegaba como para ver la parte superficial, libros, ¿verdad? Y otras cosas.
pero a nosotros nos llevaron allá donde había un salón con aire acondicionado, varias pantallas de televisión. Y fue un día donde nos estuvieron ministrando con palabra, con testimonios, personas de diferentes países del mundo. Adelante, adelante. Wow. Gracias, chicos, por estar acá. Les felicitamos. Convertí a Cristo a la edad de 17 años. Hay que cuidar a los jóvenes. Y pues ahí nos atendieron con comida, refrigerio. Me sentí chinchineado. ¿Cómo regresé, hermanos? Renovado. Dios envió esos ángeles, voy a decir, para atendernos, para ministrarnos. Y en mi caso, funcionó. Dese cuenta cómo Dios trabaja, cómo Dios usa personas aún desconocidas para tocar el corazón, la mente, el cuerpo. Entonces dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado, y esto está bien raro, a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Si usted hubiera sido Elías o yo, esto estaba difícil de creerlo, ¿verdad? Los cuervos me van a estar llevando comida, ¿cómo es eso? El 5 otra vez, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vio junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan, carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Y por qué no le llevaban agua a los cuervos? Porque ahí había agua. Además estaba bien difícil que un cuervo le llevara agua, ¿verdad? Pero le llevaban carne, pan. ¿Y quién cocinaba eso? Pues a mí no me lo pregunte. Pregúnteselo al Señor, ¿verdad? Cuando lleguemos allá al cielo. Dios ordenó a los cuervos que alimentaran a su profeta. ¿Por qué? Porque a Dios le interesan mucho sus siervos. Aquellos hombres y mujeres que Él ha enviado para servirle y para dirigir. Adelante, hermano. Bienvenido. Algunas personas han sido cuervos para nosotros. Yo puedo pensar en el 2020. Una de mis preocupaciones, y quizá fue la suya, aunque tal vez no de las mías, el primer día que yo escuché confinamiento fue ¿cómo vamos a comer? Y estoy usando la palabra a propósito, sentí que Dios me dijo, tranquilo, yo te voy a dar de comer. Y Dios envió cuervos, no literales, simbólicos, pero gente que nunca antes había intervino para darnos de comer. Y yo creo que es lo mismo que usted va a decir, quizá ha sido uno de los años en que más hemos comido y variado. ¿Y cómo fue eso, pues? ¿Y de quién dependemos, pues? Del Dios de milagros. Y aquí está Dios haciendo un milagro. Pero mire, si Dios puede usar a un animal, a un cuervo, ¿cómo no lo va a usar a usted y a mí? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué tal si usted dice, yo puedo ser un cuervo?
El pastor, su familia. ¿De qué manera? Pues ya le toca a usted averiguarlo. ¿De qué manera? Señor, ¿cómo? ¿De qué manera? De bendición para la familia pastor. Porque en la Biblia, es decir, en el reino de Dios hay un principio para seguir recibiendo, porque todos recibimos, empezando con el oxígeno. Para seguir recibiendo tenemos que estar dando. Es lo que pasa con los ríos. Reciben agua, ¿verdad? Agua. Pero el agua estancada que recibe y no da, ¿qué pasa? Echa a perder. Entonces, ¿de qué manera podemos bendecir a los pastores y sus familias? Esta es una pregunta que tenemos que hacerla en la presencia del Señor, porque si la hacemos en la presencia de Dios, indica que la estamos haciendo en serio, ¿verdad? Que no estamos jugando, sino que Señor, yo de verdad quiero ser un cuervo para mi pastor, para su esposa. Hijos, muéstrame cómo y estar muy atentos a la respuesta de Dios, porque cuando oramos suceden dos cosas. Uno, Dios oye. Y dos, Dios contesta. Siempre contesta. Moisés oró, Dios le oyó. Vayamos ahora a Primero de Reyes 17:8. Siempre el caso de Elías, pero ahora es otro contexto. En Primero de Reyes 17:8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ya no cuervos. Este momento ya pasó. Pero ojo, que Dios está diciendo que Él ha dado orden a una mujer viuda para que le dé de comer. Profeta. Y usted conoce el contexto, ¿verdad? Y sabe en qué condiciones ocurrió esto. No había abundancia, más bien lo contrario, había escasez. Sigamos leyendo entonces. El 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, una ciudad extranjera, hermanos, no es de Israel, ¿verdad? Una ciudad pagana. He aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, porque aquí se acaba. La expectativa de ella era: esto no, la última. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y usted podría decir: ve, qué gustoso el profeta. Le dice: primero haceme la mía, después la tuya. Ajá, y si se acaba, ya no hay, vivo, ¿verdad? Pero
de alguna manera estaba siendo probada la fe, ¿no? De la mujer. Y entonces, acto de fe de parte de Elías también. 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Comió él y ella, su casa, muchos días. No se murieron, porque Dios multiplicó la comida. Dios multiplicó lo que la mujer dio por fe. Ahí está el principio. Dios multiplica lo que damos. A veces primero queremos tener para dar. Y está bien, hay lugar para eso. Pero a veces Dios nos pide dar de lo poco que tenemos, creyendo que Él lo va a multiplicar. Y el principio bíblico es: dad y, y se os dará. Dad, se os dará. Medida buena, apretada, remecida, bien cargadita, es la que vamos a recibir. Y es lo que pasó con esta mujer. En su escasez dio, su necesidad compartió, y Dios multiplicó. Ella pudo ver el milagro de Dios. Dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, Dios literalmente puede enviar cuervos, pero en ocasiones y por lo general Dios usa personas que sean de bendición para los siervos de Dios. Así que aquí vale decir: ¿seré yo, Señor, que tú quieres dar para que dé, para que comparta? Puede ser. Y no damos solamente por necesidad, damos por amor, damos por ministrar el corazón. De lo que estoy hablando es de lo que dice la Escritura, hermano. Lo creo, lo he visto. Día jueves organizamos un día de paseo para un grupo de pastores. Invitamos a 18 pastores y creo que unos 15 fueron los que pudieron ir. Los llevamos a un rancho que un hermano nos prestó. Él lo alquila, pero en esta ocasión nos lo prestó, aunque al final le dejamos una ofrenda de amor, ¿verdad?, por uso de las instalaciones. Y llevamos a estos pastores sin cobrarles nada. Y hubo refrigerio, almuerzo, gratis a ellos. Tuvimos que ver cómo conseguimos el dinero para poder atender. Porque algunos necesitan, otros quizás no necesitan, están bien económicamente, pero ese no es. ¿Cuál es el punto? Queremos ministrar el corazón. Ese día uno de ellos estaba cumpliendo años. Le compramos un pastel. Fuimos ahí. Ese mismo día él estuvo dispuesto de acompañarnos, su cumpleaños. Y ahí tuvimos ese detalle de decirle feliz cumpleaños con un pastel. Son detalles donde la intención es que Dios toque el corazón de estos que le sirven al Señor, que le sigan sirviendo
con entusiasmo, con pasión, con diligencia. Nos dio mucho gusto ver a algunos de ellos en la hamaca. ¿Sabe haciendo qué cosa? Durmiendo. Porque muchas veces la mentalidad del pastor y los hermanitos también, hermano, no pare, no pare. Sí, coma. Una vez me han invitado a predicar en una iglesia, eso fue en Oriente, y dice el pastor, él estaba recién llegado, hermanos, yo estoy disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Y ya cuando me dieron el tiempo para predicar, yo dije, hermano, yo quiero decir algo diferente a lo que usted dijo. Usted no puede estar 24/7. Ni Dios trabajó 24/7 con la creación. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Paró. Una lección para usted y para mí, independientemente de si es pastor. El ser humano tiene que hacer un alto. Hoy eso se ha perdido, ¿verdad? En nuestra sociedad moderna hay gente que trabaja 8 días a la semana, 25 horas todos los días. Están locos, van a pagar las consecuencias. Y hay pastores, usted oye a pastores, yo no sé el caso de su pastor, yo me imagino que la realidad aquí es diferente, pero usted oye testimonios de pastores que dicen, en tantos años nunca he tomado vacaciones y me las han pagado. Cuando es un derecho de ley. Usted que trabaja tiene ¿cuántos días de descanso al año? 15. ¿Y se las pagan o no se las pagan? Sí, y con un poquito extra, ¿verdad? Pero los pastores pareciera que pertenecen a otra categoría, ¿verdad? Deberían ser personas muy estimadas y apreciadas, donde mostramos aprecio y valor en aspectos como este. En el 2016, el pastor Ron Lagata tuvo en su corazón una carga por fe de llevar 100 parejas pastorales al Decameron. Y la propuesta fue que la iglesia ponga una tercera parte, el ministerio que él dirige una tercera parte y el pastor una tercera parte. Pero hubo pastores que decían, no, no podemos. Entonces se les cubrió. La iglesia no puede, se les cubrió. Hubo casos donde el 100% se les pagó, 2 noches, 3 días. Una inversión, porque fue inversión, no fue gasto, de más de $30,000. Y los pastores que fueron, todavía recuerdo esas 2 noches, 3 días. Hubo por lo menos un pastor que nos decía, esta es la primera vez que yo vengo a un lugar. Hemos atendido a esposas de pastores dándoles un desayuno gratis para ellas. Y hubo una hermana que le dijo a una de las coordinadoras, esposa de pastor, dice, fue un cebollín es el desayuno. Mi esposo nunca podría traerme a un lugar así. Y unos de ustedes ya están quizás hasta aburridos de andar en lugares así. De muchas familias rurales, hermano. Por fe. Tuvimos la osadía de enviar a una pareja pastoral 2 noches, 3 días a un hotel en
la cima. Y el primer pastor al que le hablamos para invitarlo, cubriéndole todo, la habitación, alimentos y algo para el transporte también, me dijo: hermano, tengo 15 años de pastorear, nunca he tomado un tiempo. Y los pelitos que no tengo se me pararon, pensando: Señor, ¿cuántos casos habrán? Pero lo que estamos viendo es que Dios nos enseña en su palabra que tenemos que cuidar a sus siervos. Son el regalo de Cristo. Y como cuando a ustedes le dan un regalo carísimo, valiosísimo, pastores, son el regalo de Cristo a la iglesia. ¿Cómo estamos cuidando de ellos? Mucha gente tiende a pensar que los pastores no necesitan, que están bien, porque el pastor siempre está contento, siempre está alegre, siempre está predicando, siempre está enseñando, siempre está aconsejando. Mire, cuando él tiene un problema ahí con la hermana Paula, él solito se para frente al espejo y se da terapia, ¿vea? Cuando él tiene hambre, solo se pone a orar y le llegan los cuervitos por ahí y por la ventana le dejan la comida. Cuando él quiere salir en el carro, Dios envía ángeles que le cargan el tanque del combustible. Así quisiéramos que fuera, ¿verdad? Pero no es así. Hay otro pasaje, pero este nos va a tomar más tiempo. Alguien dijo: mejor que quedemos canas, no empalagados. Pero yo creo que tenemos aquí suficiente para pensar, reflexionar, orar y buscar maneras de hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Verdad? Cuando en ocasiones suelo decir: este tema no me fue sugerido, ¿verdad? Es a lo que me dedico. Creo que hay que cuidar de los siervos de Dios, es lo que Dios enseña, palabra, y lo manda. Se lee Primera Tesalonicenses, hay que tenerlos en amor y el testimonio. Causa de su valioso lo que este hombre hace, hermanos. Es importante. Dios se lo ha mandado a hacer, sí, y lo hace por amor, y tiene que hacerlo por amor, ¿verdad? Pero eso, él con Dios, la iglesia con Dios y con él, y es donde él se vuelve protagonista. Padre, gracias por tu palabra, por enseñarnos verdades transformadoras. Qué lindo es cuando caminamos como lo que somos, el cuerpo de Cristo, haciendo la parte que nos corresponde. Y en este caso, Señor, teniendo cuidado de aquellos que nos has enviado para guiarnos, para dirigirnos, para enseñarnos. Gracias por la vida de hermano Silas, esposa Paula. Gracias también por aquellos, Señor, que están al lado de él, los ancianos, los servidores, los de alabanza, todo aquel que te sirve en esta iglesia. Gracias. Padre, que esta iglesia camine como un solo hombre, teniendo a Jesús como la cabeza y al pastor como ese hombre dotado por el Espíritu Santo
para conducir a esta iglesia. Gracias por su pasión, por esa energía que tú le has dado, ese entusiasmo, ese anhelo de hacer más. Síguelo fortaleciendo a él, a su esposa, a su familia y a esta tu amada iglesia. Enséñanos cómo poner en práctica tu palabra, en el nombre de Cristo. Y en esa actitud de oración, es posible que todos los presentes hayamos tenido ya un encuentro personal con Dios a través del Señor Jesús, pero también es posible que no. Que si le preguntaran a usted, ¿a dónde piensas que iría tu alma si murieras este día? Lo cual es posible, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede fallecer este día. Si eso ocurriera, ¿a dónde piensa usted que iría su alma? Si usted dice honestamente, no lo sé, o tal vez honestamente creo que iría a un lugar al que no quiero ir, la buena noticia de Jesucristo, del Evangelio, es que Cristo Jesús murió por usted, por mí, por todos los pecadores, para darnos el perdón absoluto de pecados y la vida eterna. Para eso Jesús murió, para salvarnos, para darnos vida. Si usted esta mañana reconoce su necesidad de Cristo y quiere abrirle la puerta de su corazón para que Él entre, le perdone y le salve, dígale lo siguiente desde lo más profundo del corazón: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti, que no he sido obediente y que merezco la condenación eterna. Pero también reconozco que tú me amas y que diste tu vida por mí en la cruz. En este momento, en arrepentimiento, te pido perdón por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Entra en mi corazón, Señor, y gracias por hacerlo. Amén. Y si alguien en la transmisión o alguien de los presentes ha tomado esta decisión o la quiere tomar, por favor, platique con cualquier miembro de la iglesia, la persona que le trajo, el pastor, con quien sea, porque esta es la decisión más importante de la vida. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias, hermano Gabriel. Bueno, voy a pedir a los diáconos que por favor pasen adelante. Vamos a recoger diezmos y ofrendas. Lo vamos a hacer con mucho gozo y con